una de las claves para combatir el narcotráfico. Creció el 1000%. La cocaína salía desde nuestro país. 4.000 pastillas de 106 kilos. 22.000 dosis de pack. La banda narca del negocio de los viajes regresados. Otra víctima. En la Argentina, el narcotráfico ha penetrado en su sociedad desde que el país dejó de ser un país de tránsito y se transformó en un país de consumo masivo, de producción y de contrabando ilegal hacia el exterior. ¿Eso desde cuándo ustedes lo registran que viene sucediendo? Digo, ¿hay un punto de inflexión? No hay una fecha precisa, pero en los últimos 10 años el incremento ha sido muy grande, aunque este proceso se inició ya en la década de los 90. La instalación de los narcos colombianos en la Argentina es el primer factor, que empezó a través de la llegada de sus familiares a nuestro país, buscando un refugio de la guerra narco que se vivía en Colombia a mediados y fines de los 90. La primera llegada importante que tuvo nuestro país fue la de la esposa y los 2 hijos de Pablo Escobar Gaviria, el mayor narco colombiano de la historia y quizás el mayor narco del mundo, que fue abatido en Medellín. Los narcos colombianos empezaron a traer a sus familias acá buscando un lugar que les garantizara un buen nivel de vida, un lugar que ellos pudieran disfrutar, una ciudad como Buenos Aires, que les encanta en general a los colombianos, y sobre todo un lugar que les diera paz y tranquilidad. ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno nacional en cuanto a las políticas para luchar contra el avance del narcotráfico? La responsabilidad es absoluta porque a esta altura ya nadie puede creer seriamente que ha sido por ineptitud que el narcotráfico se haya instalado, desarrollado, expandido en la Argentina de la última década. Lo que se han tomado decisiones de Estado que han llevado a que hoy la Argentina deje de ser un país de tránsito y de incipiente consumo para haberse convertido en el país de mayor consumo de la región per cápita, el tercer país según la ONU en exportar drogas hacia el mundo después de Colombia y de Brasil, un país que ha sido muy amigable con los lavadores de dinero, que ha sido muy amigable con las familias de los narcotraficantes y con los propios narcotraficantes que cada 2 por 3 vemos que viven en tris de nuestra provincia. Allanamientos en Capital y el conurbano, 12 detenidos por narcotráfico. Que incluyen 3 countries en el Nordelta. Evidentemente, lo que ha habido es una decisión en las políticas de Estado de los últimos años para que el narcotráfico sienta a la Argentina como una plataforma, un trampolín para poder desarrollarse. Otra de las circunstancias que han influido para esto es que el éxito del Plan Colombia, el éxito relativo del Plan Colombia, ha motivado a que los carteles sudamericanos que están instalados en Colombia, pero también en Perú y en Bolivia, buscaran salidas nuevas hacia los países que tienen más vulnerabilidades. Es lo que en 2009 el entonces cónsul mexicano en Argentina denominó el efecto cucaracha. Yo creo que esto se llama el efecto cucaracha. Quiere decir que lo estamos haciendo bien en México, que se van de México. Pero vienen acá. Desgraciadamente. Si México, Colombia o cualquier otro país productor entorpece el negocio, los narcos de la nacionalidad que sea buscarán un país vulnerable. Los colombianos empezaron a instalar empresas primero tímidamente a principios de los 2000, empezaron haciendo inversiones inmobiliarias, comprando propiedades en barrios privados, en countries de la zona norte del Gran Buenos Aires, y allí empezaron a notar que podían comprar en grandes cantidades de propiedades y que no había ningún requisito que les impidiera seguir desarrollando estas inversiones. Y comparado con el nivel de inseguridad y de violencia que viven en Colombia, en general acá encuentran lo que ellos suelen comentar es como un paraíso para desarrollarse. Uno de los países que tiene más vulnerabilidad
en el sentido de poca protección fronteriza y un Estado que presenta serias deficiencias para poder controlar la delincuencia, es la Argentina. Mira, este es el nuevo radar de Tartagal. Tiene un alcance aproximado de 400 kilómetros cuando funciona. Porque por los costos solo opera en turnos de 6 horas. Ahí lo ves detenido. La falta de radarización, cuando por ejemplo España nos regaló radares y la Argentina los rechazó, no había ni necesidad siquiera económica de invertir por parte de la Argentina. Y la performance que han tenido los radares. El ministro de Defensa plantea que se detectaron en los últimos 2 años 700 vuelos ilegales. Se calcula que pasan a través de nuestra frontera por lo menos 3 vuelos diarios de avionetas que traen droga. Se las ha visto aterrizando en el sur de Santa Fe e incluso en el norte de la provincia de Buenos Aires. Tal como denunciamos en distintos informes en este mismo programa, el llamado Plan de Radarización Escudo Norte, varias veces anunciado por Néstor y Cristina, nunca llegó a ejecutarse en su totalidad. Hoy he firmado el decreto 1091, que tiene por objeto constituir el operativo Escudo Norte. La verdad es que los aparatos no andan por falta de combustible o solo lo hacen por turnos. Ese inmenso aparato que puede verse afuera y que gira es algo que él imaginó porque él quería un radar construido en la Argentina. Hace unos años, el juez federal de Chaco supo definirlo de una manera brutal. En el 90% de los casos el contrabandista logra su cometido. ¿Y por qué en el 90? ¿En el 100? ¿Por qué en el 90? ¿Y el otro día qué? En el 100%. ¿Y no tenés combustible adentro vos? No tengo, ya me consumió todo lo que había. Exacto. Porque voy a tirar un campo acá. El avión tenía aproximadamente 800 y pico kilos de marihuana. Para colmo, quienes deberían controlar las fronteras por tierra, esto es, la Gendarmería, fueron trasladados en gran número al Gran Buenos Aires antes de las elecciones para combatir la inseguridad. Un país serio y civilizado debería tener una política de seguridad nacional y uno de los factores que debería tener es precisamente mejorar mediante objetivos alcanzables y presupuestos acordes, una seguridad fronteriza como se tiene en todos los países civilizados del mundo. Un documento reciente de la Auditoría General de la Nación agrega otro elemento. Por ejemplo, en el caso de Campana, fue el puerto de embarque de los 2 últimos cargamentos de droga más importantes que se descubrieron en Europa, tanto en España como en Portugal, más de 1000 kilos de cocaína. Estamos en una progresión también en el ascenso del narcotráfico, sorprendente, y esto lo registra el mundo. Y lo registra porque los cargamentos de droga parten de puertos argentinos. Esto es una evidencia. También vemos la vulnerabilidad de los propios sistemas para la detección. Los principales puertos de la nación no tienen los escáneres necesarios para detectar el posible tráfico de drogas por mar. Con un buen software se puede detectar adecuadamente, diríamos, una sustancia sospechosa para poder hacer ya otro tipo de intervención. Según la DEA, mientras en Argentina el consumo de drogas aumenta, los decomisos disminuyen. Mirá, en 2008 se incautaron 107 toneladas de marihuana, pero en 2011 solo 28 toneladas y media. Si hablamos de cocaína, en 2008 se secuestraron 12 toneladas, mientras que en 2011 apenas 4. Los narcos ya no traen la cocaína desde Colombia, sino que la traen desde Bolivia, porque les queda mucho más cerca y porque la pasan sin grandes dificultades a través de la frontera norte de nuestro país. El gran problema para nosotros es que ahora la cocaína atraviesa toda la Argentina hasta llegar a Buenos Aires. Acá se convierten los pequeños embarques en grandes cargamentos que se disimulan mediante alguna empresa que fue creada específicamente para esto. Se ha visto de carbón, de muebles, de pisos para estadios de fútbol, y desde aquí, disfrazada de esta manera, se la envía hacia el extranjero. El
problema con el narcotráfico atravesando todo nuestro país es que los narcos van pagando los servicios que contratan para traer la cocaína a través de nuestro país en droga. Esto hace que a cada persona a la que le pagan sus servicios en cocaína se convierta a su vez en un revendedor de droga minorista dentro de nuestro país. Y en nuestro país el mayor negocio para el narcotraficante pequeño, para el narcotraficante minorista, es vender el paco. El paco se hace a través de una reducción química de la cocaína o de la pasta base de cocaína en pequeñas cocinas, y esto se convierte en dosis de paco que se venden al por menor. La explosión en el consumo de paco se registró en el 2005, cuando creció un 500%. A partir de entonces se estabilizó. La existencia de paco demuestra la existencia de cocinas de cocaína en el país. ¿Aumentó el número de causas vinculadas al narcotráfico? Sí. Seguramente no en la medida en la cual nosotros lo esperamos. A ver, no hay grandes secuestros de droga en uno de los lugares de mayor consumo, que es la ciudad de Buenos Aires. Sí hay polos. Hace unos años atrás, con la doctora Mónica Cuñarro, trabajamos sobre una investigación vinculada con la Villa 1-11-14 y absolutamente tomando datos de nuestros colegas, los que nos permitía determinar dónde era el lugar de donde salía la mayor cantidad de drogas, la mayor pureza, la mayor cantidad de gente que sufría hechos de violencia vinculado con narcotráfico. Esto era por cómo se encontraban los cadáveres eviscerados, se encontraba además los ingresos en el Hospital Piñero vinculado con este tipo de cuestiones. Esto logró determinar una banda enquistada ahí que se pudo desarticular, pero bueno, los hechos muestran que esos espacios son vueltos a cubrir rápidamente. ¿Cuánto le pagaban por llevar cocaína en el estómago? Mira, a mí me comentó mi primo que prácticamente por llevar cocaína en el estómago le pagaron algo de $750. Algo que nunca cobró porque finalmente fue preso. Y sí. ¿A dónde iba tu primo? Argentina. Se dice que la Villa 1-11-14 es el mercado central de la droga de la capital federal. Los narcos peruanos están instalados en la villa desde hace por lo menos 15 años y desde ahí la distribuyen. Tienen un sistema de remiserías con la cual distribuyen la droga de manera minorista a distintos compradores. También suelen ir los propios compradores a la villa a comprar, donde hay intrincados sistemas de pasillos en la villa donde los llamados soldaditos de la droga dejan pasar al que viene a comprar y alertan a los grandes narcos sobre la presencia de personas incómodas o molestas. Los narcos peruanos en la villa tienen grandes centros de acopio, tienen cuarteles generales que en 15 años no han podido ser desbaratados ni por la Policía Federal, que tuvo que ser removida de la villa por su connivencia con los narcos, ni por la Gendarmería. Hace apenas un par de semanas hubo una trágica demostración de la violencia y la impunidad narco. Lo encuentro a Kevin ahí abajo. Acá. Ahí. Sí. A esa altura estaba la cabecita de él y los pies tiraditos para allá. Kevin tenía 9 años. Su madre lo encontró abajo de una mesada en su casilla en el barrio Zabaleta de Pompeya. Pensó que todavía se estaba escondiendo del último tiroteo entre bandas narcos del lugar. Pero Kevin estaba muerto. Una de las balas lo había alcanzado en la cabeza. Estamos hablando de un nene de 9 años que estaba desayunando en su casa. Mucha de la droga que entra a nuestro país desde el norte, desde Salta y desde Jujuy, va bajando, atravesando nuestro país por la llamada Ruta Blanca, que es la Ruta 34. Los controles contra el narcotráfico en la ruta son muy débiles. La ruta, hay que pensar que la droga llega por la ruta, tanto en grandes cargamentos, en camiones acondicionados que siempre vienen con un auto adelante que les va advirtiendo a quienes manejan el camión sobre la posible presencia de obstáculos policiales, de algún control, y también llega con los llamados paseros o mulas, en colectivos o viajando en vehículos hasta el punto de acopio que suele ser un centro urbano, como puede ser Rosario o puede ser la propia capital federal. Hay una no pretensión de controlar, porque se controlan algunas cosas y se descontrolan otras.
Una forma de no controlar es querer controlar todo. El listado de precursores químicos es muy amplio, pero también a quienes se controla. Se controla la ferretería, se controla a los corralones y entonces se descontrola el que importa efedrina y la desvía. La Argentina controló relativamente bien la circulación de esos precursores químicos hacia el exterior del país. O sea que ese precursor, ese producto químico que se utiliza, por ejemplo, para la destilación de la cocaína, no podía llegar tan fácilmente hacia los países productores de la hoja de coca como es el caso de Bolivia. Pero no controló el ingreso de la pasta base. Entonces ingresa la pasta base, tenemos los productos químicos para producir la cocaína y entonces por eso la Argentina deja de ser un país de tránsito y consumo y se convierte en un país productor. Pero además, si tenemos dos leyes de blanqueo de divisas, yo creo a esta altura que autoridades del Estado son cómplices y hasta diría socios del desarrollo del narcotráfico en la Argentina. ¿Puede ser que el enemigo está dentro? Sí, claro que el enemigo está dentro. 100%. Hace unos años nos preguntábamos si esto podía ser algo parecido a Colombia. Yo creo que aún no lo es. No dejemos que esto siga avanzando para tener semejante problema, porque va a llegar un momento en que estas pequeñas cuestiones que están sucediendo, como el atentado al gobernador de Santa Fe, se van a multiplicar. Entonces, creo que llegó el momento de darse cuenta de que el enemigo pretende instalarse aquí. ¿Cuáles son los riesgos que corre la Argentina ante esta falta de pretensión de control que advertía usted? Transformarse en un Estado narco. Una de las claves para combatir el narcotráfico. Creció el 1000%. La cocaína salía desde nuestro país. 2.000 pastillas de 106 kilos. 22.000 dosis de paco. Bien, hay varias cosas para seguir hablando del tema. María Eugenia Dufart, en este caso, está vestida de chica. Ustedes tendrían que verla en la semana cuando labura de productora. Un día tenemos que mostrar una foto de Dufart, pues parece un plomero. En cambio, se transforma los domingos y mira, ahí está vestida de chica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, puedo venir con mi jean igual, si querés. ¿De plomero? Bueno. Sí, la dejamos que la gente defina a ver qué... A ver, hacemos un televoto. Claro. Bueno, a ver, la mayoría de los casos en los que se detectan cargamentos es porque la DEA da la información. Claro, lo que nosotros recién en el tape veíamos la captura de uno de los narcos colombianos más importantes, Mi Sangre, que fue el año pasado, no sé si te acordás. Y lo que nos advertían los especialistas y periodistas que trabajan en el tema de narcotráfico es que los últimos jefes narcos colombianos detenidos en el país es a partir justamente de advertencias de la DEA de Estados Unidos, y lo que hace las fuerzas de seguridad nacionales es prestar asistencia. Uno de los principales problemas para frenar el ingreso y el avance del narcotráfico en la Argentina es justamente la falta de control y de seguridad. Y eso se nota mucho en los barrios, Jorge, y como lo veíamos ahí, uno de los problemas principales del último tiempo es la dificultad de gendarmería. Vos sabés que antes de las elecciones el gobierno nacional... Sí, claro, los manda a hacer provincia de Buenos Aires. Bueno, después de las elecciones, varios intendentes advirtieron esta semana, sobre todo los intendentes que no son oficialistas, que algunos gendarmes ya se están retirando del territorio, y los que todavía se quedan, los que están, les cuesta mucho penetrar en los barrios o en las zonas más conflictivas. Sí, claro. Porque llegan y no conocen el territorio, entonces es una cuestión más de maquillaje que de trabajo. Ese era uno de los problemas principales cuando llegaron, pues no conocían los lugares que tenían que patrullar, lo cual era una locura. Hay algo que cuenta la gente de la justicia y la gente de la policía también, hablando sobre el tema de los procedimientos, que es lo siguiente. Viste, cuando hay muchos descubrimientos, en general son cárteles que se están peleando entre sí. Porque la mayoría de las veces el Estado no puede detectar nada. Entonces van a lugares puntuales a buscar cosas puntuales. ¿Cómo lo saben? Porque algún cártel delató a otro cártel. En general, cuando las cosas están pacíficas, no es que no hay droga, es que ganó un cártel. Y que entonces dejó de haber peleas. Es importante ver esto porque hay momentos, es como esporádico, hay momentos en los que hay un montón de allanamientos y después para. En general cuando para no es que desaparece, es que alguien arregló. Y que eso significa que hay un triunfador.
Bueno, esta semana el intendente de San Martín, Gabriel Catopodis, habló del tema, ¿no? Sí, dijo que se estaban disputando el territorio con los narcos, que es lo que pasa en varios distritos del conurbano y en otras zonas del país, bueno, como Rosario, Santa Fe. Hay un vínculo innegable entre política y droga, innegable. Fíjate lo que pasó en el caso del triple crimen con la efedrina, míralo. ¿Te acordás de este caso? Solo un monstruo puede hacer esto con 3 pibes de 30 y pico de años, con hijos. Fue el 13 de agosto de 2008. Así aparecieron los cuerpos sin vida de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Vina en un descampado en General Rodríguez. El tráfico de efedrina, que involucraba a cientos de droguerías, se cobraba 3 víctimas. Pero también dejaba al descubierto los negocios ocultos del narcotráfico. Era un negocio fabuloso porque la efedrina que la Argentina, que estas droguerías importaban a entre 90 y 120 dólares la tonelada, la exportaban a México a 10.000 dólares la tonelada. Un informe de la DEA enviado al fiscal Juan Bidone aseguró que Sebastián Forza era el proveedor de efedrina de los mexicanos, particularmente de Martínez Espinosa. La justicia condenó a prisión perpetua a Martín Lanata, un instructor de tiro de la localidad de Quilmes, y a otros 3 cómplices. Esteban Pérez Corradi, un financista con vínculos en la política, está acusado de ser el autor intelectual de los asesinatos, pero está prófugo desde hace más de un año. La posibilidad de que Forza, Ferrón y Vina les birlara el negocio de la efedrina. El informe de la DEA también señala que Pérez Corradi tenía capacidad operativa para enviar 1.000 kilos de efedrina por mes en contenedores desde el puerto de Buenos Aires. El juicio oral reveló los vínculos del kirchnerismo con el triple crimen de General Rodríguez. El dato más relevante fue un aporte monetario a la campaña del Frente para la Victoria. Forza hizo aportes a la campaña de Cristina en el año 2007. ¿Sabes lo que es tener una Argentina que crece todos los días un poquito? Sí sabes. Fueron 200.000 pesos para la campaña presidencial y no fue la única irregularidad en la recaudación que llevó adelante el gobierno. La campaña presidencial de Cristina Kirchner, nosotros lo hemos denunciado en la justicia, tiene unas 20 o 30 empresas y personas físicas que han financiado su campaña y que tienen vinculaciones con el narcotráfico. Si se lo comprábamos a Full Pharma... El que habla es el socio de Damián Ferrón, una de las víctimas. Forza ese día sacó una pistola 9 milímetros. Que quede constancia. ¿Dónde la sacó? De la cintura. De la cintura. ¿Le sorprendió a usted esa circunstancia? Conocía de armas, ¿no? A ver, él nos había hecho unos cuantos comentarios, como dije antes, como que había lavado dinero para la Presidenta de la Nación, que había participado, como dije, en la campaña. Y cuando pasa todo esto, a mí al otro día me llaman del gobierno a la farmacia, la secretaria Aníbal Fernández. Esto que acabas de escuchar fue dicho por el ex socio de Ferrón en el juicio oral en agosto del año pasado. Revela el súbito interés de funcionarios del Estado en el caso. El testigo nunca supo por qué Aníbal Fernández estaba interesado en comunicarse con él. La responsabilidad política también recayó en los organismos que tuvieron que controlar los ingresos de efedrina al país y no lo hacen. Claramente el control de todo lo que es precursores químicos lo tiene el Cedronar, según la ley. Y evidentemente en este caso había fallado. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el organismo que está creado desde los 90 para coordinar la lucha contra el narcotráfico en todo el país, que es la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Drogadicción, la Cedronar, está sin titular desde marzo de este año. No hay un jefe político en la Secretaría Antidrogas desde hace 6 meses. La cefalía revela una enorme gravedad, no solo institucional, porque estamos frente al organismo más importante en la lucha contra el narcotráfico, sino también es revelador de una ausencia de políticas públicas frente a esta progresión alarmante del narcotráfico. Escuché esta historia.
El diario Perfil publicó que entre mayo y julio del 2008, o sea, los meses previos al triple crimen, el celular Nextel número 115422-479, a nombre de Aníbal Domingo Fernández y con domicilio en Quilmes, mantenía comunicaciones con otro teléfono que usaba un empleado del Registro Nacional de Armas, del RENAR, y al mismo tiempo ese celular del RENAR se conectaba todo el tiempo con el teléfono de Martín Lanata, con doble T, yo tengo una sola, condenado por el triple crimen de General Rodríguez. Una triangulación. Raro, ¿no? El RENAR dependía de Aníbal Fernández cuando era ministro y Martín Lanata, también de Quilmes, le conseguía aportación de armas a Forza y a los narcos mexicanos. Otra de las coincidencias es que Martín Lanata y Víctor Schilassi, ambos condenados el año pasado, cruzaron la frontera en abril del 2009 a bordo de un coche patente EXU-823 que era de la CIDE. Casualmente, alguien tenía que investigar el tráfico de efedrina. A ver, todo esto que te cuento sucedió en la época que Aníbal Fernández era ministro de Seguridad. Y está en el expediente que la justicia tiene en Mercedes. Y también la justicia federal. Uno de los expedientes avanzó, el otro no. Parecido a lo que pasó con Campagnoli y la Tortuga Casanelo en el caso de la ruta del dinero K. Y otro dato más. Durante la investigación que hicieron para el libro El Aplaudidor, los periodistas Graciela Russo y Marcelo López consiguieron un documento que muestra que Aníbal Fernández impidió que el país participara de un congreso sobre el narcotráfico, a donde se iba a hablar especialmente de este mismo tema. Fíjate qué casualidad, del crecimiento del tráfico de efedrina en el país. Aníbal dijo, la Argentina no va a participar. Hay otra historia que no sucede en este caso en Buenos Aires, sino en Rosario, a la que ya están empezando a llamar la Medellín Argentina. Rosario es la ciudad donde el poder de los narcos creció más vertiginosamente. Y esto lo ves en la calle. Los rosarinos empiezan a convivir con los crímenes hechos por sicarios como una cosa ya cotidiana, natural. La cara más visible de este fenómeno fue una barbaridad que pasó hace unas semanas, que fue el ataque al gobernador. O sea, narcos entraron a la casa de Bonfatti y dispararon 14 tiros. O sea, no mataron a nadie absolutamente de casualidad. En este tape vas a ver algo que realmente mete miedo, que es cómo funcionan los puestos de venta de droga a plena luz del día y en la zona más rica de Rosario. Parece de película, pero es absolutamente real. Míralo. Lo que estás viendo es uno de los cientos de búnkers o kioscos de droga que operan en la zona más cara y próspera de la ciudad. En Puerto Norte, donde se construyeron las torres que son símbolo del crecimiento de la ciudad, funciona un búnker de drogas. Ahí, durante todo el día y toda la noche, los chicos van a comprar cocaína y son custodiados por soldados pagados por los narcos que cuidan que la compra y la venta se haga con normalidad. Detrás de estos búnkers se agita un negocio criminal que tiene en vilo a todos los habitantes del lugar. No estás viendo Colombia, estás viendo Rosario. ¿Estarás viendo la Medellín Argentina? ¡Merca para todos! Transformación de pasta base en cocaína. La ola de crímenes en la ciudad de Rosario parece no dar tregua. No lo tomo como un ataque a Antonio Bonfatti, sino a la investidura del gobernador de la provincia. En definitiva, es un ataque a la democracia. Antonio Bonfatti, su esposa y una empleada doméstica se tiraron al piso cuando arreciaron los disparos, algunos de los cuales impactaron contra los muebles del living. ¿Qué pasó en Rosario, ciudad símbolo del crecimiento económico, de los beneficios de la soja y del boom inmobiliario, que ahora está tomada por el narcotráfico? Las bandas pelean a plena luz del día por el dominio del territorio. Los muertos quedan tirados en las calles y los búnkers de venta de drogas están desparramados en toda la ciudad.
búnker es como si fuera una vivienda chiquitita, una piecita, la cual no tiene ventanas o las ventanas están todas como tapialadas, o sea que el que queda adentro queda encerrado porque encima lo encierran, la realidad. A lo que le queda a la persona que está ahí adentro es un cuadradito donde por ahí ingresa la plata y sale la droga. Hay que tener en cuenta que en la ciudad de Rosario debe haber entre 800 y 1000 kioscos donde se venden drogas. Muchos de estos kioscos pertenecen a distintas bandas y las bandas se pelean también por el control de lo que es la venta de estupefacientes en los barrios. ¿Cuánta plata mueve un búnker por día? Bueno, hay distintas versiones. Los chicos, que son o soldaditos, que son los que custodian de afuera, o son el vendedor, o sea, el que queda encerrado adentro, están registrados. Dice, por ejemplo, pago a Juancito 200, pago a Pedrito 300, pago a Margarita 300. Multiplicarlo por 20, por 22 días que laburan, es un chico que levanta 5 o 6 lucas. Legalmente, ¿dónde van a sacar eso? Cuando decís chicos, son en general 16, menores. Desde 16 hasta 22, 23, no superan esa edad. En lo que va del año hay más de 200 muertos, producto de la marginalidad, la violencia y la droga en la ciudad. Los crímenes se multiplican en los barrios más pobres, pero la guerra de los narcos atravesó la periferia y se metió en el centro de Rosario. En tu trabajo como periodista, ¿cuál fue el primer hecho que te hizo sentir que el tema de narcotráfico en Rosario era un tema muy grave? En principio las muertes en los barrios, por lo general estaban siempre cerca de algún búnker, de algún lugar donde se vendían drogas o relacionados con gente que vendía estupefacientes. Y el hecho más saliente tiene que ver con el asesinato del Fantasma Paz. Eso se ocurre una mañana donde esta persona iba con su mujer y un hijito en el auto, un BMW que lo acababa de adquirir el día anterior. Se le para una moto al costado y desde la moto lo balearon y lo mataron, sin tocarla, afortunadamente, ni a la mujer ni a la criatura. Cosa que también hemos visto en varios de estos hechos que te demuestran que los que actúan son verdaderos sicarios porque, desgraciadamente, la precisión con la que disparan es terrible. Fantasma Paz era una persona, un narco allegado a los canteros, a los monos, a la banda de los monos. Era alguien que manejaba el dinero. Estamos en 214 homicidios en la ciudad de Rosario. ¿Y por qué? Porque hay problemas de territorios. ¿Hay bandas mafiosas definidas que se están disputando el territorio? Y sí, el espacio que este dejó, inmediatamente aparece otro ocupado. Los monos son una banda narco que tiene una antigüedad de 15 o 18 años y que fueron creciendo de toda la ciudad. Me parece que la guerra comienza cuando se multiplica el dinero y cuando hay muchos de los que fueron soldados en un momento de los monos y que han tenido la osadía en algunos momentos de disputarle el poder a los canteros. Te puedo asegurar que cuando vos ves las casas que tenían, con pileta de natación, con jacuzzi, con mármoles, con un gran culto de la familia, es el típico mafia. Uno entiende que todo el dinero del narcotráfico no es visible, pero hay datos que llaman la atención. Por ejemplo, que los canteros hayan pagado una fiesta, un cumpleaños de 15, que salió entre 350.000 pesos, 400.000 pesos, y lo pagaron en efectivo, en billetes de 2, de 5 y de 10 pesos. ¿Por dónde y de qué manera entra la droga a la zona sur de la provincia de Santa Fe? A la Ruta Nacional 34, que se la denomina la Ruta de la Cocaína, porque es un canal que viene del norte hasta el centro de nuestro país. Nosotros, custodiando esa parte de la Ruta de 34, teníamos 78 gendarmes. De esos 78 gendarmes, en función del operativo Centinela y de lo que fueron estos 2 traslados de gendarmes, solamente quedaron 8 gendarmes para custodiarlos prácticamente 300 kilómetros. ¿Y qué pasa con los puertos? En el puerto de San Lorenzo, que exporta el 34% de las exportaciones de nuestro país, hay una sola lancha para controlar a todos los buques que salen, que zarpan desde ese puerto. Estas organizaciones, cuando se empiezan a enquistar, empiezan a crecer, empiezan a tomar un poder que es tan grande que corrompen
estructuras en forma muy amplia. Y ese fue el gran problema, la corrupción que nos generaron en la policía. También se descubrieron muchísimas casas de residencias de policías que no pueden haber pagado con su sueldo. La prueba está que en la causa justamente de los monos hay 7 policías detenidos y hay algunos con jerarquía. Solo en los últimos 5 días, en Rosario quemaron a un chico vivo adentro de un búnker en el barrio La Florida, frente a la playa más famosa de la ciudad. Fusilaron a otro que había testificado por un crimen en el barrio Ludueña y balearon a 2 primos en la puerta de un búnker de la zona sur de la ciudad. Uno de los primos murió. Se llamaba Wilson y tenía solo 15 años. Mi hermano Wilson lo mataron como un perro. Pasó mi primo, fueron a cargar nafta y pasaron menos de 5 minutos y me vinieron a decir que a mi hermano le dieron un tiro. Y cuando llego lo veo ahí agonizando a mi hermano y yo sin poder hacer nada. ¿Lo mataron? A Wilson lo mataron con un tiro en la cabeza. En la puerta de un búnker. Cayó ahí. Yo lo único que puedo hablar para la ciudad, para la gente humilde, así como nosotros, que busquen de Dios y que oren por lo que está pasando en cada barrio. ¿Vos sentís eso, que acá en tu barrio eso le puede pasar a cualquier chico? A cualquier chico. Le pasó a él, que es inocente, que él no tiene nada, que es un chico que no tiene antecedentes. Iba a la escuela, querido por la escuela. Y el búnker es una perdición que viene al barrio que agarra a los chicos más débiles. Capaz que un chico se pelea mal con la madre, el padre, y viene el de ahí y le dice, no, toma esto, que eso te va a sacar todo, te va a olvidar. Y no, y te lleva a la perdición. Poner menores de 10 a 8 años, 11 años. ¿Están chiquitos? Sí, buscan de poner cualquier edad. Agarran pibes que están descuidados por los padres y los meten dentro del búnker a vender. Sí, es como que me pasa común porque si no se agarran a tiro matan a uno del otro barrio acá. Pero siempre en esta zona, la inseguridad es... nunca. Lo importante es que ahora mataron a un pibe inocente porque él no tenía, no andaba en nada raro, era un pibe sano. ¿Tiene solución lo que sucede en Rosario o el narcotráfico llegó para quedarse y la ciudad va a parecerse cada vez más a la colombiana Medellín de los peores años? Como en Medellín, en Rosario, la plata de los narcos se huele en la calle, en las mansiones, en los autos de lujo y en la ostentación permanente. Luciana Geuna es de Rosario y estuvo trabajando para este informe. ¿Cuánto hace que estás acá? 10 años. Cuando volviste ahora a Rosario, ¿en qué viste este nuevo Rosario? En todo. Hay una parte del informe que no entró porque no tuvimos tiempo, que es el barrio Ludueña, que es donde está el padre Montaldo, donde estaba Pocho Leprati. La gente se debe acordar porque Pocho Leprati era un militante social que murió en el 2001. Y yo trabajaba en ese barrio y volví a ese barrio y es insoportable. Los chicos antes morían por la droga, ahora se están matando todos por la droga. Y esa sensación, el padre Montaldo decía que se los roban, que se los sacan de adentro, me dejó súper impresionada. Hay pruebas judiciales que hablan del narcotráfico y del poder de los narcos en Rosario. Exacto, hay muchas causas judiciales. El tema judicial es uno de los problemas, digamos, de llevar adelante causas judiciales y que funcionen. Pero en particular hay 2 causas que de alguna manera reflejaron movimientos muy importantes y permitieron que podamos contar esto que estamos contando ahora. Una es la del Fantasma Vaz, que es el crimen que vimos al principio, que fue el origen de la saga de crímenes narcos hechos por sicarios, que lo tiene el juez Viena y que de alguna manera desmanteló toda esa organización y tiene 33 detenidos, pero quería contar un poco qué es lo que encontraron, digamos, lo que incautaron en ese movimiento, que hay 29 autos y camionetas, 19 motos y cuatriciclos, un arsenal de 35 pistolas, ametralladoras, escopetas, silenciadores y 1.161 proyectiles sin usar.
Esto sin contar que además tenían altísima tecnología, cámaras ocultas, o sea, toda una estructura gigantesca, además de cocinas de droga. Una estructura gigantesca que ya está funcionando hace mucho tiempo, porque como mostrábamos ya tienen mansiones y tienen tomado el territorio. Eso es lo más grave, digamos. Los chicos en los barrios trabajan para los narcos. Y eso es lo más difícil. Y el otro caso que está en la justicia federal, que son quienes tratan con el narcotráfico. Pero recordemos, la justicia ordinaria, que es la provincial, va por los crímenes, la federal va por el delito de narcotráfico. Y hace muy poco hubo un operativo muy grande que se vio a Bernie bajando un helicóptero contra una persona que se llamaba el Delfín Zacarías, que fue detenido mientras cocinaba cocaína con su mujer y su hijo. Lo hacían personalmente, pero a volúmenes gigantescos. Era uno de los mayoristas. Pero para que veamos de alguna manera todo lo que falta en la justicia federal, el fiscal Murray, que es el que lleva adelante esa causa, descubrió que tienen 43 automóviles y 34 inmuebles y no consiguieron todavía que el juez Vera Barros los embargue. Y todo eso había sido comprado en el último año. Si hay alguna duda de que esto tiene algo que ver con la mafia. Y para que ustedes se den una idea del poder que tiene esta gente en Rosario, este señor, el Delfín Zacarías, cuando es detenido, estuvo incomunicado en la Unidad Regional 2 y se encontró que tenía 2 teléfonos celulares que le habían acercado. Estando detenido y seguía manejando el negocio desde ahí. En todos los casos, la estructura policial funcionó como parte constitutiva de estas bandas. Digamos, esto pudo crecer porque la policía lo permitió crecer. Y el otro caso, de alguna manera, que muestra cómo la policía en nuestro país es parte de las bandas mafiosas es Córdoba. Claro. Que no lo hicimos en un informe en este caso, pero que esta semana tuvo novedades muy importantes. El juez federal que tiene la causa, que se llama Augusto Fierro, detuvo nada menos que al jefe de inteligencia de drogas peligrosas de la policía cordobesa y a un oficial de ese área. Y esa causa, que es enorme y lo que básicamente muestra en este caso es esto, es una banda de narcotráfico que opera junto con los jefes policiales. Ya tiene otros detenidos, entre los que están el ex titular de drogas peligrosas, nada menos, un comisario y después varios comisarios de ese área que demuestran eso, que la policía es uno de los problemas esenciales para solucionar el narcotráfico. Hay que sanear a la policía y a los proveedores. Sí, gracias a la gente de la capital de Rosario que nos dio una mano en la investigación y con las fotos de todo este tema en Rosario, claro. Y hoy, no hoy, sino esta semana se conoció un documento de la Iglesia sobre el tema del narcotráfico. Los obispos se reunieron en Pilar y dieron a conocer un documento muy duro para lo que son los términos en los que la Iglesia se maneja, que se llama El drama de la droga y el narcotráfico. Los obispos dijeron que el país corre riesgo de pasar a una situación de difícil retorno. Si la dirigencia política y social no toma medidas urgentes para combatir el narcotráfico, va a costar mucho tiempo, dijo la Iglesia, y mucha sangre, erradicar estas mafias que han ido ganando cada vez más espacio. Entrevistamos a Monseñor Jorge Eduardo Lozano, obispo de Gualeguaychú y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social. Míralo. Que hay cada vez mayor presencia de organizaciones criminales en nuestros barrios. Tiene que ver con, o incide, mejor dicho, en el debilitamiento de vínculos familiares, la desconfianza entre los vecinos, de quién colabora y quién no, y actividades delictivas que están conformando entorno y que tarde o temprano aquellos chicos que son más vulnerables terminan siendo cooptados también para ser parte del negocio. Ahora, el documento también se ocupa de la vinculación cada vez más fuerte que hay entre estas mafias de la droga y el poder político, ¿no? El poder político y social, porque que estos grupos crezcan tiene que ver con una sociedad que se encuentra a veces con menos herramientas para poder ponerle un freno y con corrupción de algunos estamentos de la dirigencia social y política. ¿Y ustedes podrían identificar cuáles son hoy las drogas que están más pegando en los barrios y en las ciudades? Son de distinto tipo. Nos preocupa no solo las drogas, las llamadas drogas ilegales, sino una actitud autodestructiva en adolescentes y jóvenes, en que algunos acuden a veces a la primer cerveza en torno a los 10 años de edad. Y eso es algo legal en cuanto a que lo compran los papás o los mismos chicos en algún supermercado. El modo en que se alcoholizan los adolescentes y jóvenes en el fin de semana como parte de una supuesta diversión. ¿Y el Paco? Y el Paco en algunos sectores más pobres. ¿Eso ven un crecimiento?
A ver, lamentablemente sí. Una de las partes más duras del documento, por lo menos para mí, es cuando dice que si no se revierte esta situación ahora, va a tardar años en solucionarse. Ahí lo decimos con dolor, pero con mucha seriedad. Va a llevar mucho tiempo y mucha sangre erradicar. ¿Mucha sangre? Eso lo decimos nosotros. Ahí lo tenías a Nico Guiñazqui entrevistando a Monseñor Lozano, obispo de Gualeguaychú. Vamos a seguir seguramente en algunos de los programas que nos quedan hablando del tema del narcotráfico, porque no es un problema de Rosario solamente, de Rosario y Córdoba, es un problema que está pasando en el país. El país se transformó de un lugar de tránsito a un lugar de producción y consumo. Hoy Argentina, lo escuchabas al comienzo de los tapes, es el tercer exportador mundial de droga. Argentina. Era impensable esto 10 años atrás de la supuesta década ganada.